Bien, entonces damos inicio a esta presentación. La idea básica debe realizar en los diferentes ejercicios de la tarea correspondiente al paso 2. Pero para ello vamos a dar un recuento de la idea básica que corresponde a la estadística descriptiva, que es la idea principal de este curso. Recuerden que esa estadística es la ciencia que nos permite, aquí colocan entre comillas, recoger, organizar, presentar y analizar datos. La idea es tomar, y más el día, además en los tiempos que corren, donde la cantidad de datos que tenemos en diferentes escenarios es gigantesca. Entonces, este tipo de disciplinas se hacen cada vez más y más necesarias en el mundo actual. La estadística descriptiva, entonces, me provee métodos para organizar, resumir, presentar datos de manera informativa, o sea, es darle un sentido a la información que nosotros podemos adquirir por diferentes métodos. Brevemente, aquí tenemos unos párrafos donde nos enuncian ejemplos donde donde podemos visualizar información que ha sido recopilada gracias al uso de métodos estadísticos, como por ejemplo acá tenemos en este párrafo nos hablan de la descripción de la población de los Estados Unidos en el año de 1960, de 1970, de 1980, y también para diferenciar esta estadística que describe datos pasados o presentes, me permite cuantificar esos datos, pero no me permite hacer predicciones, a pesar de que es un paso previo de la estadística inferencial. Pero en nuestra estadística descriptiva, entonces, podemos determinar cómo, por ejemplo, la tasa de natalidad se modifica a diferentes décadas hasta donde nos encontramos actualmente. Pero no me permitiría hacer proyecciones a lo que acontecería, por ejemplo, en 1950, de de una forma precisa. Pero también me permite, por ejemplo, determinar si nosotros queremos analizar la malla vial, por ejemplo, de Estados Unidos, podemos mediante métodos estadísticos determinar que hay 68.859 kilómetros de carreteras interestatales. Apenas representa el 1% del total de las carreteras de ese país, pero alberga más del 20% del tránsito del sistema interestatal de carreteras. Entonces son datos donde se utiliza porcentajes, donde se está cuantificando información y esa información basta determinar la malla vial de un territorio tan grande como los Estados Unidos. Es una tarea que requiere del uso tanto de herramientas de software especializado como de métodos estadísticos. O por ejemplo, determinar el comportamiento de una persona promedio en un día festivo como por ejemplo el San Valentín en Estados Unidos. En esa fecha, en el año 2010, se encuentra, después de que pasa la fecha y se recaudan los datos, se encuentra que se encontró un aumento de medio dólar con respecto, en promedio, al año anterior, al año 2009, en lo que las personas gastaban. Miren que se está determinando la información de ese año y se compara con años anteriores. Dice además que, como en años anteriores, se determina que los hombres gastan el doble que las mujeres gastan en dicha fecha. Y además, por ejemplo, que las personas gastan en promedio 3.27 dólares hacia las mascotas. Entonces, miren también que para determinar estos datos se tiene que tener información de muchas personas para decir que los hombres gastan en promedio 135 dólares. Entonces se tiene que recaudar mucha información y es información presente y pasada. Entonces, lo que me permite esa estadística descriptiva es tomar una masa de datos desorganizados que a priori no me sirven así desorganizados, como por ejemplo el censo de una población, salarios semanales de miles de programadores o cualquier otro tipo de empleo, o respuestas de 2.000 votantes registrados para elegir un presidente. Es poco útil si no se le hace un tratamiento a esa información. Pero utilizando organizaciones de datos tales como las distribuciones de frecuencias y después utilizando gráficas, que son dos temas que se trabajan en este paso,
podemos darle sentido a esos datos. Entonces allí entramos en la actividad a realizar. Primero, así como en todas las tareas, encontramos la información en el entorno de aprendizaje. Estamos ya en el momento intermedio, estamos en el paso 2 y es allí donde entramos a la actividad a realizar. Entonces, esa actividad inició el 20 de junio. Ustedes ya han revisado la tarea, ustedes ya la han trabajado, la gran mayoría, y va a finalizar el próximo 3 de julio. La primera actividad de la tarea corresponde a realizar un tipo de organizador que se llama un mentefacto conceptual. Es algo que me permite entender un concepto a partir de otros conceptos, conceptos tanto contrarios, conceptos superiores, conceptos paralelos y conceptos inferiores. Ya vamos a ver diagrama. Entonces, ese mentefacto, ¿cómo se debe aplicar? Bueno, lo que se solicita es investigar las diferentes etapas para el inicio de una investigación estadística, correspondiente a estos pasos: la planeación, la recolección, la organización, el análisis y la presentación de resultados. Entonces, cuando hablamos de una investigación, y más desde el punto de vista estadístico, estos pasos son los que se deben llevar a cabo. Necesitamos planear qué es lo que se va a medir. Después, cómo es que se va a recolectar y después ejecutar la recolección de los datos. Entonces, si se van a realizar encuestas, si se van a realizar mediciones, si se van a tomar bases de datos ya establecidas. Después, organizar dichos datos. Organizar es cómo los vamos a registrar, dónde los vamos a guardar, cómo vamos a acceder a ellos. Analizar dichos datos es otro de los pasos. Analizar implica darle sentido a dichos datos, pero no solamente es analizarlos y saber los investigadores lo que significan o la información extraída de dichos datos. Esos datos, el objetivo de una investigación es poder reportar los resultados, es comunicar a la comunidad, ya sea al público abierto, ya sea una comunidad específica, ya sean a nuestros jefes, ya sean a nuestros clientes, reportar los resultados, reportarlos de una manera que el público objetivo a quien está dirigida la investigación sean capaces de leerlos y sean capaces de interpretar lo que nosotros querramos que interpreten, pues de acuerdo a la veracidad de los datos. Ese mentefacto, esta es la imagen que ustedes tienen allí. Estos son los elementos básicos, pero ya vamos a ver en ejemplos es más claro. El concepto es la idea central, es de lo que se va a hablar. Lo que pasa es que sobre el concepto está algo que se denomina en esta jerga de los mapas conceptuales de cómo representar ideas, algo que se llama la supraordinada, algo que está sobre la idea principal. Paralelo, y comúnmente se dibuja o se representa así paralelo al concepto al lado, están las llamadas isoordinadas del concepto. Son ideas, son conceptos, son cuestiones que son paralelas al concepto. O sea que al yo hablar de estas ideas, me estoy refiriendo al concepto. Por el contrario, a las exclusoras. Las exclusoras son algo así como el antónimo, mientras que las isordenadas son sinónimos, las exclusoras son antónimos. Y por debajo del concepto tenemos las infraordinadas, o sea, es algo así como el subconjunto, como subconjuntos del concepto. A su vez, el concepto también podemos pensarlo así como un subconjunto de las supraordinadas. Entonces, con base en este tipo de esquemas de organizadores gráficos, de maneras de representar conceptos, es que hay que trabajar cada uno de los pasos de una investigación. O sea, hay que trabajar la planeación, la recolección, la organización. La idea es que ustedes representen utilizando este tipo de esquemas cada uno de estos conceptos y allí ustedes se ven obligados a entender las ideas básicas de los conceptos de recolección, de planeación, de organización, de todos estos pasos. Miremos entonces ejemplos de mentefactos. Por ejemplo, para hablar de un computador.
Entonces, la idea básica es el computador. El computador pertenece a algo más general que son herramientas informáticas. Es algo así como un subconjunto de las herramientas informáticas. Pero el computador es algo que podemos decir que es paralelo o ideas que al yo mencionarlas estamos hablando también de computadores. Por ejemplo, software y hardware. Al hablar de eso sabemos que nos estamos refiriendo a computadores. O, ¿qué hace un computador? Es alguna herramienta que me permite capturar, procesar, almacenar la información. O también decir que una herramienta que me permite intercambiar información a través de conectividad, a través de Internet. Estamos hablando de un computador. Mire que es una idea, algo así entre comillas, como un sinónimo. Ahora, otra isordinada. Algo que realiza múltiples tareas, que me permite realizar multitarea. Desde el punto de vista audiovisual, un computador o algo a lo que yo le puedo conectar, entre otros dispositivos, una impresora. Es un computador. Mientras que, y aquí tenemos en rojo a la derecha, en el sentido clásico de la palabra, una radio no es no es un computador, una televisión no es un computador, un teléfono no es un computador, y la prensa escrita, la prensa impresa, no es un computador. Entonces, esas son las llamadas exclusoras. Miren que estoy entonces hablando del computador, pero a partir de algo que es más grande que el computador, sinónimos del concepto de computador o conceptos tienen que ver o están relacionados con el computador, conceptos contrarios o conceptos que no están relacionados con el mismo, y también puedo hablar de lo que yo he llamado aquí subconjuntos, por ejemplo, macrocomputadoras y microcomputadoras. Este tipo de dispositivos, a su vez, pertenecen al conjunto de los computadores. Entonces, para yo construir un diagrama de esto, yo tengo que tener conocimiento sobre la idea. Yo tengo que saber no solamente lo que significa la idea, sino a qué es contrario, con qué se relaciona, a qué conjunto pertenece y qué subconjuntos pertenecen a dicho concepto. Ahora, por ejemplo, para las ciencias naturales. Estas ciencias estas ciencias naturales pertenecen al conjunto mayor de las ciencias, de todo lo que llamamos ciencias. Y si yo, por ejemplo, digo, aquellas ciencias que estudian la naturaleza y los fenómenos, yo sé que estoy hablando de las ciencias naturales. Por eso aquí tenemos estas dos flechas, esta flecha en dos sentidos que significa equivalencia, que se usa comúnmente en matemáticas para representar una relación de equivalencia. Pero por otro lado, tenemos esta flecha que está aquí cortada, o sea que no hay una equivalencia si hablamos, por ejemplo, de las ciencias sociales. Entonces, una ciencia natural, por ejemplo, sería la química, mientras que por ejemplo, el periodismo, o hablar, por ejemplo, de la filosofía, o hablar, por ejemplo, de la literatura. Entonces, a pesar de que pueden ser transversales la una de la otra comúnmente, o la psicología, por ejemplo, no están tan relacionadas. Entonces es más lo contrario o son malos aspectos diferentes que tienen que en común. Y ahora bien, las infraordinadas, las que van por debajo, para el caso de las ciencias naturales, tendríamos, por ejemplo, que hay ciencias naturales descriptivas o ciencias naturales experimentales. Y hay más, se pueden sacar aún más subdisciplinas, pero aquí tenemos un par. Tenemos así entonces un par de ejemplos de lo que sería el mentefacto. Ya ustedes deciden cómo quieren representar cada uno de estos pasos de una investigación estadística, cómo lo quieren representar utilizando esta idea del mentefacto. Aquí tenemos otro tipo de organizador gráfico solamente para recordarles los pasos. Aquí tenemos como un mapa conceptual donde están los diferentes pasos seguidos por flechas. Entonces, esas etapas de la investigación estadística, tenemos la planificación, después de la planificación tenemos la recolección, pero dentro de la planificación, ¿qué tenemos? El planteamiento del problema, la formulación de objetivos,
o llamadas hipótesis de trabajo, el fundamento o importancia de la investigación, todo eso hace parte de la planificación, la determinación de la unidad de análisis y las variables, o sea, qué es lo que se va a investigar y cuáles son las variables que yo voy a medir o de las que yo voy a extraer información. Y ahora, ¿cuáles van a ser dichas fuentes de información? Después pasamos al proceso de recolectar los datos. Bueno, eso ya se los había mencionado. Dentro de la organización está, por ejemplo, la tabulación, que se utiliza mucho, que es organizar la información en tablas. Me permiten acceder luego a los diferentes valores de las respectivas variables. Pero allí también viene el procesamiento y la presentación de los datos. El análisis e interpretación de los resultados. Esta es una parte también fundamental. Hacer que nuestros resultados sean entendibles para nuestro público objetivo. Y por último, unas conclusiones. Esto es lo que se debe representar como un mentefacto, como este tipo de estructura. Bueno, ¿Ok? ¿Sí? ¿me escucha? Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. O sea que por Sí. cada concepto hacemos un mentefacto o un solo mentefacto para todo. Ya, eso es una buena pregunta. Así es como está planteada en la guía de de actividades. A mí me parecía que debía ser un poquito más claro la verdad. Para que sea más claro, yo recomiendo que hagan uno para cada uno de los conceptos, pero ustedes podrían tener el concepto que serían los pasos, que, o sea, sería decir acá pasos iniciales para una investigación en estadística y pueden sacar las líneas. Lo que pasa es que habría que hacer un mentefacto para cada uno de ellas, para cada uno de esos conceptos, porque lo solicitado en la guía de actividades es eso, para esos pasos realizar un mentefacto. Entonces, para que quede más claro, sería uno para cada uno de ellos, pero, por ejemplo, miren que este metefacto es simple. No tiene que tener tantas ideas en cada uno de los espacios, entonces pueden hacerlo para cada uno de los pasos. O sea que harían uno para la planeación, otro para la recolección, otro para la organización y colocan uno debajo de otro. No tienen que estar tan llenos de información, pero por lo menos que ustedes sepan a qué pertenece. Por ejemplo, la supraordinada, lo que está sobre todos ellos, puede ser qué es lo que los aglomera a ellos, que son pasos en un proceso de investigación. Entonces aquí pues, se me está ocurriendo que ustedes podrían colocar para todos ellos que ellos pertenecen a los pasos de una investigación o pertenecen a una investigación estadística. Entonces todos compartirían, por ejemplo, eso. Ya ustedes deciden y dependiendo de la herramienta que ustedes quieran utilizar, pueden o hacerlos todos juntos o hacerlos por separados, así como está aquí. Bien, y teniendo en cuenta, por ejemplo, estos detalles que están en este mapa conceptual. ¿Correcto? Bien, Sí, señor, la gracias. acti- ok. La actividad 2. La actividad 2 denominada ficha técnica. En esa actividad hay que llenar esta tabla. Esta tabla ustedes la tienen en la guía de actividades. Esta tabla se llena basándose en una base de datos, vamos a llamar la base de datos, que es el anexo, es un archivo de Excel, anexo 1. El anexo 1, miren el tema, indicadores de violencia contra la mujer en Colombia para el periodo 2010 a 2021. Ese tema se trabajó en el primer paso, donde ustedes leyeron diferentes artículos de diferentes medios de comunicación que tienen reconocimiento, tienen veracidad. O sea que esos archivos que ustedes leyeron ya les dieron un background, les dieron una idea de la temática y ahora trabajar datos sobre esa temática. Esos datos ustedes los encuentran en el entorno de aprendizaje. Por favor, cerrar micrófonos y voy a mostrarles acá. Hay un micrófono abierto. Muchas gracias. Voy a mostrarles acá
Esta es la base de datos, ¿ok? Entonces, miren que la base de datos me muestra como título indicadores de violencia contra la mujer en Colombia para el periodo 2010 a 2021. Además, ya en el título tenemos información de dónde se realizaron las mediciones, dónde se tomaron los datos y en qué periodo temporal, en qué intervalo temporal se tomaron. O sea que así nos posicionamos, tanto espacialmente, dónde fue, como temporalmente, cuándo fue. Aquí en esta segunda fila tenemos diferentes títulos para cada una de las columnas que me proveen diferentes informaciones. Ahora estamos hablando de diferentes hechos, ¿cierto? Aquí se refiere con hechos a que haya ocurrido algo, algo en lo que se refiere a hechos de violencia contra la mujer. Entonces, por ejemplo, acá tenemos hecho ocurrió, dice que sí, en qué etapa está, etapa de juicio, cuándo se denunció, cuándo ingresó el proceso, cuándo ocurrió, en qué departamento, qué municipio, el delito, dónde, en qué tipo de delito, de qué tipo de delito estamos hablando, cómo se configura ese tipo de delito, cómo se referencia ese tipo de delito dependiendo de los códigos, si hubo imputación de cargo, condenas, capturas, el sexo aquí es de la víctima, las víctimas en qué grupo etario están, o sea, a qué edades pertenecen, el país de nacimiento de las víctimas, el número de víctimas correspondientes a ese delito, la tasa de victimización, o sea, cuántas personas por 10.000 habitantes han denunciado ese tipo de delito, cuántas personas por hogar han sido víctimas de ese delito. Bien, entonces tenemos un conjunto de informaciones. Además, noten algo, noten que tenemos un conjunto acá de títulos o de variables que me reportan información que se da de tipo script, de tipo como texto no numérico. Mientras que aquí a la derecha tenemos datos que tienen que tener un valor numérico, que son reportados de manera numérica, para que tengan en cuenta también eso. O sea que si yo quiero reportar cuántas personas hay por hogar para cierto tipo de delito, yo tengo que dar un número. O por ejemplo, yo quiero indicar el índice de pobreza de las personas que han denunciado ese tipo de delito, yo tengo que dar un número. Recuerden que ese índice de pobreza está relacionado con el porcentaje de personas que se consideran pobres en cierto grupo. En este caso, el grupo de personas que denunciaron cierto delito. Entonces, tenemos dos tipos de variable, o dos tipos de aspectos que tienen diferentes valores que son de utilidad para la investigación. Con base en la información dada aquí en esta base de datos, además, esta base de datos, si contamos, segundo, listo, tenemos 177, de hecho son 180 registros. Sabemos que pueden haber cientos, si no miles, más de registros. Esto que tenemos acá es una muestra, pero es una muestra que ya me permite extraer información relevante. Entonces, esto es una muestra, no me están diciendo cómo están tomando los datos de esa muestra, pero es una muestra que ya me brinda información. Esto no son todos los, o sea, esto no es un censo. En un censo sí se toman los datos de toda la población. Aquí no, aquí tenemos unos registros, tenemos 180 registros, es bastante información ya, yo no la puedo, solamente mirando la tabla no puedo extraer, es muy poquito lo que yo puedo extraer solamente mirando la tabla, pero hay que tener en cuenta que esto es una muestra de una población más grande.
de una población en el sentido Profe, qué pena, estadístico. hay una pregunta, o sea, es que tengo una duda. Sí, Se supone sí. la población es el total de la base de datos. En ese caso, en el cuadrito serían los 180 datos. Pero el tamaño de la muestra es una parte de ese total. ¿Cuál se coge, No, cuál la escogería? población Sería serían algo así como todos los delitos que hubo en ese intervalo de tiempo. Como todos los delitos de violencia contra la mujer en ese intervalo, pero todos. Inclusive aquí me hablan de país, bueno, país de nacimiento. Los delitos están relacionados con ocurridos en Colombia, delitos contra la mujer. Entonces, todos los delitos ocurridos contra la mujer sería la población. O sea que Pero aquí se está, en el cuadrito se colocarían son los delitos que aparecen ahí, en ese cuadro. en este cuadro, sí, exacto, sí, sí. No, 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 no. No puede ser confuso. ¿Por qué? Porque aquí ya me están hablando del tamaño de la muestra. Y entonces, como les estoy indicando, aquí lo que tenemos es una muestra. Mire que población no me está pidiendo un número. Población me están diciendo cuál será la población. Entonces, algo para escribir en palabras. Pero si me hablan de tamaño de la muestra, ahí sí me están diciendo, cuantifíquelo, cuál es el número, cuál es el tamaño. Entonces, como les Ah, estoy ok. diciendo, de hecho ya les indiqué. Y en el instrumento Esto es una tenemos, muestra. Esto es la muestra. Todo lo que tenemos acá. O sea, este archivo de Excel es la muestra. Listo, por favor, cerremos micrófonos. Muchas gracias. ¿Alguien va a preguntar? Sí, profe, buenas noches. Buenas Una noches. consulta. Sí, Digamos, ahí dice que la población, o sea, estamos hablando de la población y está, digamos que estamos hablando de la violencia contra la mujer. Pero sí. vemos que en el censo hay gente, o sea, hay tanto femenino como masculino. Pero en ese caso es a lo que se refiere el censo como tal, o sea, como la mujer. O sea, sería específicamente la población, porque igual el tema es de violencia contra la mujer. Entonces sería esa como la referencia de la población. Es que desafortunadamente aquí falta referenciar exactamente a qué se refieren cada uno de estos temas, pero no, vamos a tomarlo todo. Vamos a tomarlo todo porque el título de toda la tabla me dice que son indicadores de violencia contra la mujer. Entonces, vamos a tomar todos los datos, porque son, mire que son diferentes tipos de delitos, además. Hay delitos de estafa. Entonces, hay que considerar ambos casos, tanto los masculinos como los femeninos. Hay delitos de estafa, hay delitos contra la familia, hay delitos de hurto. Entonces, consideremos todos los datos, ¿vale? Todos los datos que están acá, el número de datos corresponden a la muestra. Pero ahí no me queda claro es cuando dice el tipo de población. Ok, el tipo de población. No se refiere en específico a población de seres humanos, es una población estadística. ¿Qué estamos investigando acá? Estamos investigando violencia contra la mujer, delitos. Estamos investigando ese, ese delitos en sería, Colombia. ese sería entonces la población, profe, ¿cierto? De acuerdo a lo que Delitos ustedes contra, están indicando, sí. delitos Ah, listo, profe. de violencia contra la mujer. Ya el tamaño de la muestra sí sería el valor numérico del total de la muestra. Eso, pero entonces es población desde el punto de vista estadístico. Si se está estudiando, por ejemplo, automóviles que más se compran en Colombia, entonces allí la población serían los automóviles comprados en Colombia, el total.
Esa sería la población de estudio. Y ya después podemos discriminar automóviles por marca, automóviles por tipo de transmisión, automóviles por número de ejes. Bueno, ya podemos hacer muchas discriminaciones. Pero la población como tal, o sea, el total serían los automóviles comprados. ¿Ok? Y ya después nosotros, si queremos hacer un tipo de estudio, tenemos que tomar una muestra porque no es viable realizar un estudio sobre todos los automóviles, a pesar de que esos datos sean relativamente sencillos de conseguir o no tanto, dependiendo de si están en bases de datos o no. Pero hay otros casos en los que tomar información de todos los elementos de la población no es, o no es barato o no es viable, o por ejemplo cuando se toman muestras destructivas, por ejemplo, para investigar características de alimentos, entonces se destruye la muestra cuando se realiza una medición. Por lo tanto, si tomamos mediciones sobre todos los elementos de la muestra, destruiríamos todas las muestras, destruiríamos todos los alimentos, destruiríamos todos los agentes químicos, lo que se esté estudiando, y ya no nos quedaría nada que vender. Entonces, por ello, el uso de muestras es esencial para hacer este tipo de análisis. En este caso, la población es lo que ya me comentaron, lo que ustedes mismos respondieron, ¿vale? Lo que va en la tabla. Entonces, esta es la base de datos y aquí iría tamaño de la muestra. Entonces, ustedes cuentan en la base de datos cuántos elementos hay. Instrumento de recolección de la información. ¿Cómo creen ustedes que se recolectó esa información? Entonces, deben investigar qué tipos de instrumentos son los que se utilizan para recoger información en una investigación estadística. Entre ellos está la encuesta o está la toma directa de datos experimentales. Ya ustedes miran cómo creerían que se recopila esa información. Ubicación espacial, ubicación temporal. Entonces, ¿dónde se realizó la toma de datos? ¿Cuándo se realizó? Y la unidad estadística. La unidad estadística, recuerden que es el individuo sobre el que se realiza. Si estábamos, por ejemplo, en el ejemplo de los carros, la unidad estadística era un carro que se compra, un carro o un carro vendido, dependiendo de cómo se mire. Pero un solo elemento es la unidad estadística. En este caso, bueno, en el caso de estudio, ustedes deben determinar cuál es esa unidad, cuál es ese individuo, unidad mínima de la población total. Profe, qué pena, ahí en la tabla, ¿a qué hace referencia? O no entiendo por qué hablan del tipo de sexo masculino y femenino si se supone que es violencia contra la mujer o es el que realizó el hecho, es mi pregunta. ¿Sí, sí me hice entender? Sí, sí, sí. Sí, la verdad no es clara esa parte acá. eh, no es clara esa parte acá de la base de datos. Mm, Bueno, qué podemos decir acá? Vamos a tratar de concluir algo. ¿Qué estamos determinando? Si ocurrió el hecho, en qué tipo de etapa está, bueno, los años del proceso, los lugares, el grupo, indicadores de violencia contra la mujer. Lo que yo estoy concluyendo en este momento, ya que pues yo no reporté estos datos, yo los hubiese reportado de una forma más clara, es que justamente como estamos hablando de violencia contra la mujer, sí debe ser de quien perpetró, per- quien realizó el hecho. Es lo más probable. Es lo más probable porque nos estamos refiriendo a violencia contra la mujer, entonces lo más probable es que quien infringió el daño fue o un hombre o una mujer. ¿Ok? Y ese sería el único indicador que de pronto puede
De acuerdo a la información, porque mire que aquí hay, desafortunadamente, aquí hay una falta de información, que falta indicar si fue quien sufrió el delito o fue quien lo cometió. Bien, entonces dependiendo de la interpretación que se le dé, pero pues eso no es lo últimamente más relevante. Si ustedes van a sacar una conclusión, entonces ustedes deben indicar, tomando los datos de esta columna como relacionados a quién infringió el daño, quién cometió el delito, entonces podemos decir que fueron tantos hombres o tantas mujeres, dependiendo. O que, por ejemplo, en la ciudad de Barrancabermeja, el delito fue cometido por hombres en estas edades, ¿ok? Entonces, dependiendo de la interpretación que ustedes le den aquí, a la hora de dar la conclusión. En cuanto a la primera columna que habla del hecho, o sea, mi duda es si se supone que, o sea, porque dice que no. ¿A qué refiere eso? ¿Que no se realizó, pero hicieron la denuncia o algo por el estilo? Eh, Bueno, aquí también es un poco confusa esa base de datos. No porque todas reportan época de denuncia. Aquí solamente dice hecho. Voy a averiguar, mejor dicho, en este momento voy a averiguar con el director. De pronto él tenga más información, si él fue el que realizó la acreditación del curso, para brindarles una información más veraz sobre esta parte. ¿Ok? Y les estaré enviando un mensaje, esta parte con el hecho. Pero si ustedes de pronto quieren ya tomar información, reporten los datos con el sí. ¿Ok? Porque es extraño que aparezca hecho, dice la palabra no, pero me dan información. Inasistencia, por ejemplo acá, hecho ocurrido. Voy a averiguar la verdad. En el momento no quiero confundirlos dándoles una respuesta de la que no tenga en este momento completa información. Sin embargo, sí tenemos completa certeza de los que dicen sí. Profe, una ¿Sí? pregunta. O sea que ahí se toman todos los que dan, sí, se da la suma, ¿no? O sea, ya no serían 180, sino menos. No, estos datos tienen que tener algún sentido. Vamos a tomar todos los 180. Vamos Ah, a ok. tomar todos los 180 porque esto debe tener alguna explicación. Es posible, entonces aquí tenemos un ejemplo de faltante información a la hora de reportar cada uno de estos títulos. Debe estar por algo. De pronto, en el proceso de instaurar la tabla, de pronto se borró algo referente tanto en esta parte del hecho, además de la parte de sexo. Pero voy a averiguar estos datos y les envío un correo al correo institucional. Vale, solamente por tener claridad, pero ello no va a afectar la mayor parte de la tarea, pero por tener claridad les voy a enviar esa información. De resto, creo que todo el resto de información creo que sí se puede interpretar a la luz de lo que se quiere hablar, que son los indicadores de violencia, o sea, casos de violencia. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Creo que ya ustedes entonces tienen idea de cómo llenar esta tabla, de cómo se llena esta tabla basados allí. Vamos a tomar como tamaño de la muestra todos los datos, por favor. Profe, ¿Sí? qué pena interrumpirlo ahí con lo de el tamaño de la muestra. Lo que Ajá. pasa es que quedamos que el sexo entonces iba a tomar como el victimario. Significa Sí. entonces que el tamaño de la muestra no pueden ser los victimarios, sino las víctimas. Entonces serían la tasa de victimización. Serían esas, o sea, no podemos tomar los 178 datos porque serían los victimarios, no las víctimas, según lo que entiendo.
No porque porque los victimarios pueden ser mujeres también. Sí, claro, por eso, pero como estamos hablando son de mujeres víctimas, no de los victimarios, entonces diría yo, ¿no? Por eso no, esa es mi duda, porque yo lo tomé desde la tasa de victimización, porque ahí sí se están hablando de las víctimas, Aunque entonces ahí no observe, cambiaría el valor. aunque observe que el título es Indicadores de Violencia contra la Mujer. O sea, son hechos donde hubo violencia en contra de la mujer, no necesariamente indicadores de mujeres víctimas. Pienso yo que el título es más general. Mire, Listo. indicadores de hechos donde hubo violencia en contra de la mujer. Entonces el victimario pudo ser en masculino o femenino. ¿Ok? Por ello, la idea es utilizar toda la muestra, porque si no el título no estaría dando, me estaría reportando información no referente al título. Entonces, estos son todo hechos donde hubo violencia en contra de la mujer. Profe, ahora otra pregunta, me genera Ajá, otra vez otra duda. O sea, sí, esa base de datos, listo, tiene 180 ítems, pero si ajá. nos vamos al total allá de víctimas, la sumatoria no serían 180, sino sería el total. La muestra sigue siendo, o sea, para la estadística, la muestra sigue siendo solamente esas 180 celdas que están registradas, o la muestra sería el total de las víctimas. No, la muestra son los datos que tiene, en este La tabla, caso, esta tabla. Sí, ok. sí. Hay situaciones donde se conoce el total de la población y hay situaciones donde no se conoce. Para nuestros fines, vamos a trabajar con que conocemos la muestra, pero no conocemos el total de la población. Eso no lo conocemos con lo que nos dan en el ejercicio, con lo que nos dan en la guía. Con lo que tenemos, no podemos decir cuál es la población total para este periodo de tiempo. Bien, entonces ya todos han dicho cuál es el tamaño de la muestra. Ese es el tamaño de la muestra, esa es la tabla que tenemos, a partir de la cual podemos extraer información. Y con ello se llena la tabla correspondiente a la actividad 2, que la llamamos ficha técnica. Aquí tenemos la diferenciación entre población y muestra. La población son todos los individuos de interés, todo lo que a mí me puede interesar, mientras que la muestra es una porción o parte de la población de interés. Es lo que se señala acá. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que se ve un poco borroso, pero vamos a tratar de identificar. Si tenemos, por ejemplo, aquí en las diferentes filas de esta tabla, tenemos descripción de procesos de investigación estadísticos. Por ejemplo, acá en esta primera fila tenemos que estudiantes del CEAD Ibagué están interesados en saber cuál es el tipo de vestimenta que prefieren los profesores para ir a dar CIFAS. Y se le hace una encuesta a 40 tutores. Entonces, mira aquí, la población sería, como yo quiero hacer una investigación sobre cómo le gusta vestir a los tutores, entonces la población son todos los tutores del CEAD. Esa es la población. Pero la encuesta se le realiza a 40 de ellos. Entonces la muestra son 40 tutores de ese mismo CEAD, del CEAD de Ibagué. Ahora, la variable. La variable es aquel elemento que toma diferentes valores que son de mi interés. Entonces, lo variable sería el tipo de ropa de preferencia al orientar los CIPAS, que es lo que puede cambiar entre profesor y profesor, entre tutor y tutor, puede cambiar el tipo de ropa. ¿Qué instrumento se utilizó para la recolección? Para este tipo de estudios se utiliza la encuesta, se le puede preguntar a los profesores. ¿Cómo se ubica espaciotemporalmente el estudio? Bueno, la descripción aquí no me está diciendo las fechas u horarios en que se realiza la encuesta, por lo tanto, solamente podemos indicar la posición o el lugar donde se realizó, que es el CEAD de Ibagué. Ahora, la unidad estadística, el individuo base de mi población al que se le realiza la encuesta es un tutor. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo.
El director del SEAD de Pitalito desea conocer cuál es el grado de satisfacción del proceso de matrícula de los estudiantes de pregrado. Se selecciona ahora 200 estudiantes por programa. Supongamos entonces que vamos a realizar una encuesta de 200 estudiantes. Vamos a preguntarle solamente a los de un programa dado. La población son todos los estudiantes de pregrado porque toda la población de estudiantes son mi objeto de interés. Pero con fines prácticos, la muestra son 200 estudiantes de pregrado por programa. Si me fijo en un solo programa, entonces son solamente 200 estudiantes. ¿De dónde? Del SEAD de Pitalito. Ahora, ¿cuál es la variable? ¿Qué es lo que yo quiero saber? Yo quiero saber su grado de satisfacción del proceso de matrícula. ¿Cómo se recolectan los datos? Se recolectan mediante una encuesta, o sea, realizar preguntas. ¿Dónde se ubican espaciotemporalmente? En este caso es en el SEAD de Pitalito. Y ahora la unidad de estadística, en este caso sería un estudiante de pregrado del SEAD de Pitalito. Bien, entonces, así es que se debe llenar esta tabla teniendo en cuenta esos ejemplos, teniendo en cuenta. Ello me va dando más información sobre la base de datos que yo, de la que yo pueda disponer. Esa sería la actividad 2, llenar una tabla de este tipo. Ahora, la actividad 3. Miren que aquí ya hablamos de variable. En la actividad 3 vamos a tomar nuestra base de datos. Miren que los diferentes aspectos que pueden tomar valores están aquí en esta primera fila. ¿Ok? Entonces, ¿qué me piden? Clasificar las variables de esa base de datos. Las variables, ¿cómo se pueden clasificar? Entonces vamos aquí de derecha a izquierda. Tenemos dos tipos de variables. Y miren que yo les hacía el comentario allí en la base de datos. Hay unas en las que me dan datos, pero no de tipo numérico, mientras que en otras sí. En otras sí necesariamente yo tengo que conocer el número asociado a ese nombre, ese título, que ahorita sabemos que son variables. Entonces, las variables que no requieren de un número para ser descritas son las llamadas cualitativas. Dentro de las cualitativas tenemos una subdivisión. Primero tenemos las nominales y se caracterizan las nominales porque no se pueden ordenar sus valores. ¿Cómo así que no se puedan ordenar? Bueno, cuando yo hablo, por ejemplo, del género, una persona masculino, femenino u otro tipo de género, no sabemos o no podemos decir que uno sea superior a otro, que uno esté por encima de otro, que uno esté primero que otro. Grupo sanguíneo, tampoco sabemos si eh, A, B o ese tipo de grupos sanguíneos, si uno esté primero que otro. Ya si en un estudio me dicen clasifique en orden de prioridad los grupos sanguíneos, ya es algo que depende del contexto. Algunas veces las variables dependen del contexto, si pueden ser cualitativas o cuantitativas, nominales, ordinales, discretas o continuas, pero comúnmente los grupos sanguíneos no tienen un orden definido y yo no las relaciono con un número. La religión no tienen un orden definido y yo tampoco las tengo que describir por medio de un número. O el lugar de nacimiento, lugares geográficos, a menos que yo requiera dar, por ejemplo, la localización mediante un GPS, el lugar geoestacionario, el lugar en la tierra específico. Si yo solamente doy el nombre del lugar de nacimiento de una persona, yo no lo voy a asociar con un número. Y no tengo una jerarquía, o sea que ese lugar no es más importante que otro. Ahora, los ordinales, las variables cualitativas ordinales, ahí sí hablo yo de orden. Por ejemplo, hablar de la escolaridad. Ah, si la persona sé que está en bachillerato, ella ya realizó primaria, el bachillerato va después de la primaria. El grado de satisfacción. Yo sé si está satisfecha, si es indiferente o si no está satisfecha con algún proceso, por ejemplo, el de las matrículas o la intensidad del color. Tenemos una clasificación, ¿cierto? Tenemos un orden, colores cálidos, colores fríos. Hay diferentes escalas, pero yo no le, si yo solamente estoy mencionando el nombre del color,
yo no le estoy asociando un número. Esas son las variables cualitativas, mientras que las cuantitativas, ahí sí yo necesito un número. Tenemos una subdivisión, que son las discretas, que yo tengo que representar por medio de un número entero, o las continuas, las cuales yo tengo que representar a través de un número racional, o sea que la puedo representar por medio de fraccionarios, o más aún, las tengo que representar con números decimales. Las variables discretas, cuantitativas discretas, entonces ahí tengo que utilizar los números enteros. Por ejemplo, número de estudiantes. Yo no digo, tengo en el curso hay 3 estudiantes y medio, 15 estudiantes y un cuarto. No, hay 15 estudiantes o 16 estudiantes. O el número de grupos en un curso en la UNAD. Yo no digo, hay 7 grupos en la UNAD o 7 grupos y medio. Porque si solamente estoy hablando del número de grupos, no de los integrantes de los grupos, sino del número de grupos, entonces ese es un número entero. Por otro lado, necesariamente para hablar de altura, si yo la voy a dar en metros, las personas a veces, o no comúnmente, las personas no tienen o 1 metro o 2 metros, tienen un valor intermedio entre ellos, o la edad. Muchas veces, y sobre todo en los niños, se habla de edades en meses o tiene 1 año y medio, por ejemplo, o el peso. Para ser más preciso, yo tengo que utilizar los decimales, y usar los decimales quiere decir que la variable no va a ser discreta, sino continua. También depende muchas veces del contexto hablar de continuidad o de ser discreto, pero los ejemplos que están acá me permiten ya discernir entre continuas y discretas. Entonces, lo que hay que hacer ahora, bueno, miremos un ejemplo más. Aquí tenemos una tabla de datos. En esa tabla de datos tenemos diferentes títulos. Esos títulos me hablan de lo que puede variar en mi investigación. Por ejemplo, aquí hablamos de empleo durante el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces tenemos diferentes columnas. Miren que esas columnas pueden tomar diferentes valores. Por ejemplo, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es un porcentaje. Entonces miren que aquí utilizo decimales para describirla, números decimales. Para hablar de personas sin empleo, utilizo números, pero estos son en millones. No deberían escribir los puntos, pero esos puntos significan separación, unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, unidades de 10.000, unidades de 100.000, unidades de millón. Entonces aquí tenemos 6 millones. Ese es un número entero. Ahora, el hecho de que haya facilidad o no para pedir créditos. Entonces aquí lo catalogan como media o alta con la información que tenemos. Así que esta es una tabla como la que tenemos que realizar en el ejercicio. Variables cualitativas, nominales u ordinales. Entonces, cualitativas son las que yo no necesito denotar por números o determinar por números. Por ejemplo, el nombre del presidente. Además, no tienen un orden definido. Entonces, si aquí hubiesen, por ejemplo, Juan Manuel Santos, estuviesen nombres de otros presidentes, pues la variable presidente, que es la que aparece acá, el nombre que aparece acá arriba, es nominal porque no hay un orden definido. Y yo no la debo describir por medio de un número. Ahora, las que sí tienen orden son, por ejemplo, la facilidad de crédito. Esta columna de aquí. En esta columna sí podemos hablar de una jerarquía. O sea, hablamos de algo alto, de algo medio, me imagino que habrán datos bajos. Sabemos entonces que en ciertos meses a personas que tengan una tasa de desempleo o cuando existe una tasa de desempleo de 12.01, 12,01, hay 5 millones de personas en desempleo y en esa época hay una facilidad alta para pedir crédito bancario. Entonces, cuando hay orden, un orden definido en las variables cualitativas, las catalogamos como variables cualitativas ordinales. Ahora las cuantitativas sí me tengo que ir a los números, pero no es lo mismo desde el punto de vista de las variables la tasa de desempleo en la que yo utilizo decimales como personas sin empleo donde yo utilizo números enteros. Recuerden, miren que aquí de hecho están representando el separador decimal con una coma, mientras que aquí estos puntos significan separadores
De nuevo, unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, unidades de 10.000, unidades de 100.000 y unidades de millón. Esos separadores que en algunos contextos se usan, en otros contextos ya no se usan. Esos separadores para evitar confusiones con el separador decimal. Entonces, esa diferenciación entre esas dos son las que me permiten a las personas sin empleo, a esa variable, catalogarla como personas sin empleo, catalogarlas como variables cuantitativas discretas, porque son números enteros, mientras que las variables cuantitativas continuas son las tasas, la tasa de desempleo. Esta variable es una variable cuantitativa continua, puesto que utilizamos decimales. Y dicho esto, entonces tenemos que fijarnos en las variables que tenemos en nuestra base de datos. Entonces, variables, recuerden, son las que están acá, porque son las que pueden tomar valores. Ya ustedes, con base en lo que les he dicho, pueden determinar si esta es una variable cualitativa o cuantitativa, si esta es cualitativa o cuantitativa, además, si es cualitativa, si es ordinal o nominal, si es cuantitativa, si es continuo o discreto. Y así se llena esta tabla, rellenando la respectiva celda dependiendo de cada una de las variables, de las características que tengan. Esa sería la actividad 3. La actividad 4, entonces el título es muestreo. Aquí hay que tener en cuenta lo que ya hemos discutido, el concepto de población. Por ejemplo, si estamos fijándonos en todos los vehículos y queremos estudiar algunas variables de esos vehículos, pero para estudiar, por ejemplo, pensemos en un tipo de experimento, estudiar la resistencia a choques de un nuevo modelo de un automóvil de cierta marca. Entonces, mire que ese tipo de experimentos son destructivos. Si queremos hacer un censo, o sea, si queremos determinar cómo se comportan todos los automóviles de una determinada marca, de un determinado modelo, tenemos que hacerlos chocar todos y se destruiría toda la población de automóviles. Entonces, no, eso no se hace. Lo que se hace es extraer una muestra significativa dependiendo ya de diferentes factores y se hacen las pruebas con esa muestra. Ese es el proceso de muestreo. Es un proceso que, dependiendo de las características de la población, asimismo debe realizarse. Y también dependiendo de la facilidad o dificultad, de nuevo, dependiendo de las características de la población. Los que se enuncian en los ejemplos de este ejercicio son los aleatorios simple muestreo, donde se toma la muestra de una manera aleatoria, puesto que cada elemento de la población tiene las mismas probabilidades de ser incluido en la muestra. La diferencia entre estos dos tipos de muestreo es cómo se toman las muestras. En el sistemático, yo tomo las muestras con separaciones de intervalos. Entonces, por ejemplo, en el simple yo puedo tomar el elemento 1, el elemento 6, el elemento 10, el elemento 15. No tengo un orden, puesto que todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Mientras que en el sistemático yo sí, digamos que tengo una muestra de 100 y voy a hacer espaciamientos de cada 10. Entonces yo escojo el elemento 1, después el elemento 10, después el elemento 20. Aquí ya tengo un orden. Depende del tipo de población, asimismo yo voy a realizar ese muestreo sistemático. Esos son los dos, por eso quise colocarlos aquí, los dos que se enuncian en los ejemplos, en los enunciados de esta actividad. ¿Qué hay que hacer? Hay que referirnos de nuevo a nuestra base de datos. No se indica cómo se toma, aquí en este ejercicio se dice que no se indica cómo se toma la muestra, pero lo que tenemos nosotros en nuestra base de datos es una muestra. Para estudiar un poco el proceso de muestreo es que se dan para cada una de las letras que se debe seleccionar en el foro, se debe realizar el respectivo literal. Por ejemplo, el literal A que dice, se desea establecer una muestra, entonces a priori se dice que no se tiene la muestra, o sea, no se tiene la cantidad de elementos que hay que escoger. Miren además algo,
La diferenciación entre estos dos tipos de muestreo es cómo se toman los elementos de la muestra, pero aquí previo a esto hay que haber seleccionado o hay que haber escogido cómo o cuántos elementos se van a tomar para la muestra. Entonces se dice, se van a tomar 10, se van a tomar 20, se van a tomar 1000, dependiendo del tamaño de la población. Después de seleccionar el número, ahora sí, ¿cómo se van a seleccionar esos elementos de la muestra? Entonces allí, en este ejercicio lo que se está pidiendo es determinar antes del cómo, es cuántos en este ejercicio. Por eso me preguntan por el tamaño de la muestra. De la probabilidad se ha establecido cómo determinar los tamaños de la muestra, de la probabilidad y sus usos en la estadística. Entonces ahora, partiendo de informaciones que me dan estos enunciados, vamos a determinar los tamaños de la muestra. ¿Qué informaciones me dan? Observen, y en cada uno de los diferentes literales ustedes van a tener estas mismas informaciones con unas pequeñas variaciones. Me dan un nivel de confianza. Me dan un error en porcentaje también. Y en este ejemplo me dan la población. Entonces aquí conocemos la población, 1240 víctimas de violencia física. Entonces hay que tener en cuenta estos datos: nivel de confianza, el error y el tamaño de la muestra. En este ejemplo, pero van a haber otros donde no me van a dar el tamaño de la población. Tenemos dos fórmulas entonces que se deben usar en estos ejercicios. Una de ellas es la fórmula para calcular el tamaño de la población cuando, seleccionar acá la pluma, cuando se desconoce el tamaño de la población. Entonces, determinar el tamaño de la muestra cuando se desconoce el tamaño de la población. Si en el ejercicio explícitamente no me dicen el tamaño de la población, es porque debo asumir que no lo conozco y debo utilizar esta fórmula. Entonces recuerden que siempre que vemos una fórmula tenemos que ver esos parámetros qué significan y si yo los tengo para poder usar la fórmula. El parámetro Z se denomina nivel de confianza. La letra P se llama probabilidad de éxito. La variable Q se llama probabilidad de fracaso. La probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso están relacionadas en el sentido de que la suma de ambas debe dar igual a 1. Las probabilidades están normalizadas, o sea, si yo sumo todas las probabilidades, la suma debe dar igual a 1. Y la precisión o el error. Entonces, aquí ya están descritas todas las variables que aparecen aquí. Si me dan solamente P o me dan solamente Q o solamente P, debo utilizar esta ecuación ya que ellas están relacionadas. Puedo determinar una a partir de la otra. Determinarlas como sabiendo que P es igual a 1 menos Q o que Q es igual a 1 menos P. Además, ese valor Z, ese nivel de confianza lo tomamos de una tabla que se encuentra en la bibliografía que podemos encontrar en internet, donde el nivel de confianza lo relaciono directamente en esta tabla con este valor de Z. Si el ejercicio me dice que tenemos un nivel de confianza de 99%, el valor que voy a darle a Z es 258. Pero si me dicen que el nivel de confianza es de 93%, el valor que debo tomar para Z es de 1.955. Aquí este punto sí es un separador decimal. Bien, entonces esa fórmula es cuando se desconoce el tamaño de la población. Si conocemos el tamaño de población, o sea que el ejercicio explícitamente me está dando el dato del valor de la población, ya hay que utilizar esta fórmula que es más larga. Pero en esta fórmula me aparecen, el único dato adicional que me aparece es el de la población, o sea, la N mayúscula, y el resto de cantidades son las descritas previamente. O sea que
La única diferencia es la multiplicación y división que debo realizar, pero eso lo hace una calculadora o un computador. Y esta es la fórmula a utilizar en esa situación. Recuerden que estas son las fórmulas para determinar el tamaño de la muestra. Es para determinar el tamaño de la muestra, independiente del tipo de muestreo que se utilice. Lo único que hay que determinar es si se conoce o no el tamaño de la población. Entonces, por ejemplo, miren que en este ejercicio me dicen una población de 1.240 víctimas. O sea que ahí habría que referirse a los que les tocó esa letra, habría que referirse a la expresión donde se conoce el tamaño de la población. Y es simplemente realizar un reemplazo. Entonces, este ejercicio de muestreo, la actividad 4 es simplemente reemplazar en una fórmula. Ahora, recuerden que pueden, si van a hablar, tengo una mano levantada allí. Profe, o sea que hay en el ejercicio 4 una pregunta. Sí. Solo es colocar los datos como indica la fórmula, no hay que dar respuesta o hay que solucionar el ejercicio. Por lo menos ahí en esa fórmula, ¿se colocan los datos solamente o hay que dar el resultado? ¿Cómo se debería responder un ejercicio donde se utilice esta fórmula? Entonces, uno lo que hace cuando solamente tiene una fórmula a disposición, si no le están pidiendo de pronto interpretación, hay que mirar. Utilizando diferentes sería el ejercicio. Por ejemplo, acá estamos leyendo, resuelva y socialice en el foro. No me están pidiendo, si en el enunciado no me están pidiendo realizar algún tipo de discusión al respecto, es solamente reportar el resultado numérico. Pero ¿cómo se reportaría? Se escribe la fórmula, se escriben los diferentes datos, listo, para que la persona que les revisa a ustedes vea que ustedes están haciendo la identificación del tamaño de la población, del nivel de confianza, sepa que ustedes se refirieron a la tabla e hicieron la conversión, porque el ejercicio me va a dar es nivel de confianza y ustedes tienen que irse a la tabla y ahí hacer la identificación. Simplemente mirar a la derecha qué número es el que deben colocar, la probabilidad de éxito. Entonces hay que mirar si el ejercicio me habla de una probabilidad de éxito, error estimado y una población. Si el ejercicio no me da la probabilidad de éxito explícitamente, entonces se toma valor la mitad de la probabilidad. O sea, se toma P igual a 0,5. Y con ello, Q sería igual a 0,5. Si el ejercicio no la da, eso es lo que comúnmente se utiliza. Si el ejercicio la da explícitamente, se calcula el valor. Si da solamente la probabilidad de éxito, entonces se calcula la probabilidad de fracaso a partir de la probabilidad de éxito con esta expresión. Pero si no la da, ya sabemos que ambos valen 0,5. La probabilidad es un medio. Esto es simplemente hacer ese reemplazo. Entonces acá, ¿qué nos dan? Nos dan nivel de confianza, nos dan error y nos dan el número de víctimas. Entonces nos dan error, nos dan nivel de confianza y nos dan la población. Entonces hay que utilizar esta fórmula. Tenemos la población, tenemos el error. Ahora bien, como aquí tengo que representar valores numéricos, tengan en cuenta algo. Un error, por ejemplo, del 3%. Entonces, para realizar esta operación, el 3% yo lo expreso como 0,03. O un 53% yo lo expreso como 0,53. Tengo que expresar los valores numéricos. Y otro detalle a tener en cuenta.
que ustedes deben considerar la jerarquía de las operaciones. ¿Cómo así la jerarquía de las operaciones? ¿Qué operaciones deben realizar primero? Si ustedes escriben con paréntesis en un computador, pues él lo va a hacer bien. Si lo están haciendo de pronto a calculadora, deben nunca olvidar que primero hay que realizar las potencias, o sea, hay que elevar las potencias, después realizar las multiplicaciones. Entonces, obtener los datos de las potencias, elevar este valor al cuadrado, después hacer la multiplicación. Pero al mismo tiempo hay que ir haciendo lo de abajo. O sea, hay que elevar al cuadrado, después hacer las multiplicaciones y después hacer sumas y restas. Por ejemplo, hacer esta operación. 3 al cuadrado por 2 más 1 sobre 2 al cuadrado más 2. Entonces, el paso siguiente acá sería elevar la potencia a la potencia 9 por 2 más 1 sobre 2 al cuadrado es 4 más 2. Ahora hago las multiplicaciones. 9 por 2, 18 más 1. Abajo ya puedo realizar la suma. 4 más 2, 6. Ahora esto es igual a 18 más 1, 19 sobre 6. Esos son los órdenes para las operaciones aritméticas y algebraicas. Entonces, primero, miren que se realizó la potenciación. Después, ¿qué se hizo? Después se hizo la multiplicación, me dio este resultado. Y por último, se hizo la suma y me da ese resultado del numerador. Y al mismo tiempo, voy yo trabajando con el denominador. Primero se realizó la potenciación y después se realizó la suma. Se introducen los datos. Eso es algo que para algunos es básico, para otros de pronto no tanto. Hay que, si de pronto están trabajando con Excel, si de pronto están trabajando con la calculadora, hay que introducir los paréntesis. Los paréntesis son muy importantes para evitar de pronto cualquier inconveniente. Entonces, por ejemplo, por eso señalé aquí con unos paréntesis. Si uno en una operación que va a introducir a un computador tiene potencias, entonces esa potencia inclúyela entre un paréntesis. De hecho, aquí, bueno, aquí, para uno especificarle, por ejemplo, a un computador, entonces habría que introducir todo el numerador entre paréntesis y dividir entre todo el denominador. Ahora, en el denominador, las potencias habría que incluirlas entre paréntesis y si uno quiere tener la certeza aún mayor, tendría que incluir otros paréntesis acá. ¿Vale? Es algo a tener en cuenta, es algo básico, pero que muchas veces puede ocasionar error, y muchas veces son errores hasta involuntarios. Entonces siempre es conveniente hacer un doble chequeo, cómo las expresiones algebraicas se traducen a valores numéricos. Profe, el error estimado es precisión, ¿cierto? El error máximo admisible. Sí, tiene diferentes nombres dependiendo de la nomenclatura, pero es el que aparece en los ejercicios, es el error estimado, En el caso, sería el error. De esta en el, fórmula, en el caso de la fórmula sería precisión. sí, sería D. Ok. D. Y entonces por eso estaba diciendo que este porcentaje lo deben ustedes pasar a un valor numérico. El valor de Z, el valor nivel de confianza también lo dan en porcentaje, pero ya la tabla ustedes se los da en decimales, entonces no hay ningún problema. Pero los porcentajes sí los deben ustedes transferir así. ¿Cómo lo recuerdan fácilmente? Dividiendo el número entre 100. 3 dividido 100 es 0,03. 3 dividido 100 es 0,03. Entonces, ahí ya tienen ustedes la equivalencia. Y en la actividad 5 es donde deben utilizar más el
programa Excel. Voy a realizar un ejemplo con el programa Excel. Aquí recomiendan otro Infostat, pero ese no lo manejo aún muy bien. Por lo tanto, el Excel que también maneja la mayoría, que la mayoría tiene acceso, todos tienen en Microsoft Office, tiene la posibilidad entonces de realizar el ejercicio si no lo han hecho en el otro programa. ¿Qué hay que realizar? Una tabla de frecuencias. Entonces aquí se indica cuáles son los títulos de las columnas para realizar la tabla de frecuencias. ¿Qué hay que seleccionar o con base en qué variable hay que realizar la tabla de frecuencias? Se pide seleccionar una variable cualitativa que sea distinta a la de sus compañeros. ¿Una variable cualitativa de qué? De la base de datos. Entonces, esas variables cualitativas, observemos que en la base de datos, todas las variables pueden tener diferentes valores, diferentes ciudades, diferentes tipos de delito, diferentes tipos de sexo, diferentes tipos de grupo etario. Debe ser una variable cualitativa y realizar la tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias significa contar. ¿Contar qué? Contar categorías. O sea que esos valores que pueden tomar las variables son las categorías. Aquí, por ejemplo, la variable etapa tiene categorías diferentes valores, como por ejemplo juicio, ejecución de pena, indagación. Aquí lo que podemos ver se repite ejecución de pena, se repite juicio. Son como esas tres, según vemos acá. Entonces allí tendríamos, para esa variable tendríamos esas tres categorías. Pero como tenemos juicio repetido, entonces hay que contar cuántas veces aparece juicio. Como tenemos indagación repetida, hay que contar cuántas veces aparece indagación. Hay que sumar En estos ese hay valores. cuatro variables. 4, juicio, ejecución de pena, indagación. Ah, Ejecución de una pena, forma indagación, rápida. investigación y juicio, haciendo el filtro arriba. Exacto, muchas gracias. Con el filtro podemos verificar rápidamente cuántas categorías hay. Aquí tenemos una muestra de 180 elementos. Lo que pasa es que muchas veces podemos tener muestras de 10.000 elementos. Hasta muestras de algunas decenas diríamos que podríamos sacar el tiempo de contar a mano, pero la idea es utilizar el software para eso. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Supongamos, vamos por ahora, vamos a ocultar. Ah, no me permite, entonces voy a darle a ocultar directamente. Vamos a ocultar primero esta columna. Es un ejemplo para ilustrar lo que se debería hacer allí. Supongamos que tenemos aquí esta variable. Tenemos un conjunto de estudiantes. A cada estudiante lo he etiquetado con un número. El estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 3. Y de cada estudiante vamos a investigar el curso que él está en este momento estudiando. Para simplificar, el estudiante solamente va a ver uno de estos cursos que está acá. O sea, el estudiante o está cursando física, o está cursando biología, o está cursando matemáticas, pero no 2 o 3, no, solamente una de ellas. De hecho, vamos a darle acá un filtro. Selecciono, es algo muy básico, ustedes manejan Excel, pero no está de más. Ok, entonces ahí seleccioné filtro, recuerden acá, ordenar y filtrar, en inicio, ordenar y filtrar, selecciono filtro. Cuando aparecen aquí las flechitas, es que yo puedo visualizar los diferentes valores que me aparecen en esta columna. Para después, por ejemplo, si quiero yo visualizar específicamente uno de esos valores, entonces deselecciono todo, selecciono, yo quiero que solo me aparezcan los datos de biología. Entonces aquí me aparecen los datos de biología, ya sé que el estudiante 2, el 7, el 9, el 135, y así sucesivamente están cursando biología. Esta sería una manera de contar, realizando filtros. Pero de nuevo, porque aquí yo puedo contar a mano, puedo, manteniendo clic seleccionado, me aparecería acá abajo el recuento. Lo que pasa es que si tenemos tablas de miles de filas, entonces sería ya un proceso más tedioso. Y si tenemos muchas categorías distintas, sería un proceso tedioso. La idea no es esa. La idea es pedirle a Excel que nos cuente.
Entonces aquí tengo otra tabla diseñada basado en lo que nos está solicitando la guía. En esa tabla yo coloqué acá las diferentes categorías de esa variable. Miren, aquí dice categoría de la variable. Los 4 cursos distintos que están cursando mis estudiantes. Esta es la tabla que me está solicitando la guía. En la segunda columna tenemos la frecuencia que llamamos frecuencia absoluta, o sea, cuántos estudiantes están cursando biología, cuántos matemáticas, cuántos física, cuántos química. Ahora, la frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta entre el número total de estudiantes. En este caso, para que lo tengamos claro, tenemos 150 estudiantes. Ahí yo seleccioné la primera celda, Control Shift y flecha hacia abajo. Y ahí ya seleccioné hasta donde tenga datos, él selecciona y me permite contar rápidamente. Aquí donde dice recuento. Naturalmente, para todo lo que yo hago, hay funciones predefinidas. Ya depende del nivel de experiencia en Excel que tenga la persona. Aquí lo estoy haciendo de la forma más simple. Ahora bien, entonces tenemos una muestra de 150 elementos. Entonces vamos a pedirle que me cuente. Vamos a utilizar una función de Excel que se llama contar sí. Para introducir las funciones en Excel, entonces me ubico en la celda, escribo el igual y ahora comienzo a escribir contar sí. Entonces contar sí, aquí él me sugiere diferentes funciones, le hago doble clic y entonces ahora me está pidiendo contar sí, yo me puedo ubicar arriba, debo seleccionar el rango. Yo necesito entonces que él me tome los valores, él va a contar los elementos de esa columna, de la columna de las categorías de la variable curso. Entonces ahora yo debo seleccionar todos los elementos. Una de las formas es arrastrando hasta el final. Y miren que ahí me seleccionó desde la casilla B2 hasta la casilla con el 2 puntos. Estoy diciendo hasta la casilla B151. Ahora, miren acá la indicación, me dice coma y el criterio. ¿Cuál es el criterio? Yo le voy a pedir que me cuente, ahí después de la coma, le voy a pedir que me cuente la palabra biología. Entonces selecciono, hago clic aquí en biología, F6. Todo esto todo esto que está apareciendo acá lo puedo introducir naturalmente con el teclado, sin necesidad de utilizar el mouse. También se pudo introducir, sino que el hacer clic sobre los elementos de la hoja, pues esos son las maravillas de Excel, que me permite más intuitivamente realizar las cosas. Entonces ahora cierro ya el paréntesis y ya puedo pedirle a Excel con un Enter que me cuente cuántos elementos hay allí, que se llamen biología. Hay 19 elementos. Podríamos comprobarlo mediante el filtro. Hay 19 elementos. Esto de hecho hay que seleccionar, permítame un momento, desde B2, sí, está bien contado, está bien seleccionado. Ahora bien, otra de las maravillas de Excel es la función de arrastre. Yo puedo arrastrar, como esta celda ya tiene la función, entonces yo puedo pedirle a él que arrastre y está aplicando la función para estas diferentes palabras, para la palabra correspondiente. Y le voy a pedir que sume. Entonces puedo sumar también de diferentes maneras, introduciendo la función sumar o utilizando aquí la función autosuma. Hago clic y me contó 149. Pero son 150, sabemos que son 150 elementos en mi muestra. Este error es porque resulta que Excel hace una correspondencia espacial. ¿Qué quiere decir? Observemos de nuevo esta primera función. En esta primera función le estamos diciendo a Excel que me tome desde la celda B2 hasta la última celda, hasta la B151.
Y después yo realicé un proceso de arrastrar, de moverme hacia abajo. Entonces lo que está entendiendo Excel de la forma en que yo escribí la fórmula es que para la primera celda tome este listado. Tome este listado. Pero como yo en la tabla me arrastro una celda hacia abajo para la siguiente fila, entonces él, como está escrita la fórmula, está entendiendo que yo también me debo movilizar una celda hacia abajo con la lista. Y entonces ahora va a tomar esta lista. Miren que estoy tomando desde esta celda vacía. O sea que él va a tomar esta lista. Y para el tercer dato va a tomar una lista en la que parto de acá. O sea, si me corro hacia abajo una celda, la lista que él está tomando también se corre hacia abajo. Para evitar ese inconveniente, hay que realizar algo que se llama fijar las celdas. O sea que al yo arrastrar hacia abajo, con el clic presionado acá, él siempre considere este listado así, como lo voy a seleccionar acá. Siempre este mismo listado. Así está construido Excel, con esa correspondencia espacial, y ello se puede utilizar. Pero aquí no, aquí necesito que siempre me tome esta lista y me cuente bien. Entonces yo selecciono esta casilla. Ahora voy a modificar la fórmula. Voy a decir que me fije la celda inicial. Aquí, miremos si aquí se puede ver mejor. Selecciono aquí la fórmula y voy a seleccionar acá la celda inicial y presiono la tecla F4. Al presionar la tecla F4, miren que cambió como está escrito. Al hundir F4, cambió la forma como está escrito. Esto también lo pude yo escribir solamente con el teclado, sin necesidad de seleccionar y presionar la tecla. Y también lo habría tomado Excel. Ese es el símbolo de peso. Pero aquí lo estoy haciendo de esta forma. ¿Ok? Porque a veces uno, como tiene como esto es un lenguaje de programación también, entonces necesita una sintaxis específica. Seleccioné entonces toda la celda final, B151. La seleccioné con el mouse y ahora presiono la tecla F4. Y ahí ya están escritas en la sintaxis que le dice a Excel que tome siempre desde la celda B2 hasta la celda B151. Y le presiono Enter. El resultado es el mismo, 19. Pero ahora veamos que cuando yo de nuevo selecciono acá la esquina y arrastro, ahora sí me da la cuenta el valor de la muestra. Y se puede verificar uno por uno y ahora sí va a estar contando bien porque ahora él no se va a estar desplazando hacia abajo, sino que siempre va a estar considerando este listado. Y esa es la frecuencia absoluta. Ya tenemos la primera columna que me está solicitando el ejercicio. A partir de esa primera columna, fijémonos en el ejercicio. Bueno, hay que llenarlas todas. Hagamos primero entonces la tabla porque la tabla está en el literal A y en el literal B están los gráficos. En el literal C me piden la moda, pero la moda es escribir una palabra apenas. Y en la D hay que realizar una tabla dinámica que se llama tablas de doble entrada. Pero primero vamos a culminar la tabla del literal A. Déjame retornar aquí. La frecuencia relativa es dividir. ¿Hay alguien levantando la mano? ¿Van a realizar alguna pregunta? Ok, entonces ahora vamos con la frecuencia relativa. Es dividir cada uno de estos números entre 150. Se puede hacer a mano, 19, para realizar la operación entre 150. Se puede hacer aquí a mano en cada una de estas celdas. Lo que pasa es que si tenemos muchas celdas, lo ideal es referirnos a un mismo valor. De nuevo podemos hacer uso, entonces, en vez de ese 150 explícito, vamos a incluir esta casilla. Presione Enter y entonces ahí me calculó el valor. Y ahora vamos a realizar un arrastre. Esta función aquí está referida a esta celda. Cuando realice el arrastre, cuando
me ubique acá en esta casilla, cuando venga arrastrando, él va a entender que yo le estoy pidiendo es que divida entre esta casilla y después entre esta casilla y después entre esta casilla porque tiene esa correspondencia espacial. Observemos. Ya saben que una celda vacía Excel la toma como si hubiese un cero y la división entre cero no está definida. Entonces, cada lenguaje de programación, cada computador, cada calculadora, cuando uno intenta dividir entre cero, le reporta un error. Observen lo que pasa cuando yo arrastro aquí. De hecho, el error acá me está diciendo explícitamente lo que está pasando. Estamos intentando dividir entre cero. Porque acá, si miramos la fórmula arriba, me dice que estamos intentando dividir el número 19 entre la celda G11, esta que está marcando aquí. Y ese valor es igual a 0. Entonces miren que tenemos de nuevo el problema de la correspondencia espacial. Permítanme un segundo. Muy bien, entonces aquí se hace de hecho más evidente el uso de fijar las celdas. Vamos a fijar la celda, entonces vamos a fijar esta celda G10, que es el valor numérico por el que necesito dividir cada una de estas celdas. Entonces hago doble clic, se me habilita la fórmula, selecciono la celda que yo quiero fijar, que es esa celda G10, ahí de hecho Excel me la pinta, me da todas esas ayudas visuales, presiono la tecla F4, ahí ya tenemos la sintaxis para fijarla, y ahora yo ya puedo realizar el arrastre y siempre me va a estar dividiendo entre 150. Lo que pasa es que acá tenemos otro error. Miren qué pasó. Yo la fórmula se la di como si siempre tuviese que dividir el valor 19. No es el valor 19. Son las diferentes frecuencias absolutas. Entonces vamos a modificar. Lo que necesito es que esa celda sea la que sea dividida entre 150. Y ahora sí, tenemos los resultados que requiero. Cuando yo realizo este arrastre con con una identificación espacial horizontal, ya no hay problema. ¿Por qué? Porque esta celda está referida a esta celda a la izquierda, esta celda está referida a esta celda a la izquierda. No tenemos el problema del arrastre vertical cuando él se puede desplazar hacia abajo y tomar valores que yo no quiero y que tenga que Profe, hacer yo. ¿Sí? ¿Quién pueda? ¿Puede decir algo? ¿No preguntar? Ok. Ok, cualquier inquietud puede, por favor, socializarla. Entonces, ahora, para comprobar que están calculadas bien las frecuencias relativas, primero comprobé que estaban bien las frecuencias absolutas. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, señor. Profe, una pregunta. Ahí en Sí, la tabla tiene tres campos, bueno, tres columnas. Hay cuáles variables se toman de la base de datos, porque si son, pues mira, son tres variables de las que tiene la base de datos. las variables de la base de datos son estas que tenemos acá. Tiene muchas. Hay que seleccionar que sean variables cualitativas. Ah, ok. Y las filas son estos valores diferentes. Delitos informáticos, por ejemplo, para esta variable. Una sería contra la familia, otra violencia intrafamiliar, otra hurto. Entonces ya tenemos tres que se repiten, otra amenaza, y así sucesivamente. Si quiero saber cuáles son, por ejemplo, esta tiene bastantes.
Entonces también busquen una variable cualitativa que no tenga tantos valores, con tantas categorías, para que de pronto no sea, si ustedes lo consideran, ¿no? Ya ustedes eligen. Pero por ejemplo, esta tiene bastantes variables. Como primer ejercicio pueden considerar una que tenga pocas. Ya ustedes identifican una variable cualitativa que tenga pocas. Como un primer ejercicio, podrían hacerlo así. Entonces estábamos comprobando, primero que la frecuencia absoluta esté bien, me debe sumar 150. Que la frecuencia relativa esté bien quiere decir que al yo sumarlos debo obtener 1. La frecuencia relativa, al sumar todas las frecuencias relativas, debo obtener 1. Y la frecuencia porcentual, como la tabla me está diciendo que incluye valores numéricos y yo ya sé que al leer esos valores numéricos, sé que me refiero a un porcentaje, miren, por eso me escriben acá el porcentaje. Entonces yo solamente escribo valores numéricos. ¿Cómo así? Los valores de la frecuencia relativa los multiplico por 100. Igual, este valor de la frecuencia relativa, asterisco, 100. Entonces yo ya sé al leer aquí que me estoy refiriendo al 12 punto, en este caso el separador decimal es punto 67%. Y aquí puedo arrastrar. Y ahora, como son porcentajes, la suma debe dar 100. En este caso debe dar 100 y yo sé que al leerlo me refiero a 100%. Ese es un ejemplo de una tabla que deben realizar para el ejercicio número, en este caso es la actividad número 5. Llenar la tabla literal A. El ejercicio del literal A. Aquí es básicamente un ejemplo de datos de edades promedio. Entonces la variable acá, si miramos este mapa mundi, con diferentes colores, cada color me da un grupo etario, o sea, un intervalo de edades promedio. La variable sería edad promedio, promedio de edad. Y las categorías son estos diferentes colores. Inclusive el no disponible sería una categoría también. Entonces esa es la diferencia. Variable, promedio de edad. Y categorías, estos colores. Lo que pasa es que aquí también hacen la representación en el mapa del mundo para que sea aún más fácil identificar, no solamente con los nombres de los países, sino con su ubicación geográfica. Por eso dan el color, una escala de colores. Ahora bien, bueno, miremos. En el segundo ejercicio me piden representar gráficamente, entonces por eso iba para esa parte. Ahí se pide representar tanto mediante un diagrama de circular como un diagrama de un gráfico de barras. Entonces, aquí en Excel, simplemente se seleccionan los datos, se deben seleccionar con la categoría y la frecuencia absoluta. Y ahora voy aquí a insertar. Y aquí en la parte de gráficos recomendados, él lee qué tipo de datos tiene y le recomienda al usuario qué tipo de gráfico. De segunda opción me propone el gráfico circular. Hago clic y ya está aquí y él ya me despliega diferentes tipos de gráficos. Los gráficos circulares deben ser siempre reportados con porcentajes. Entonces, una de las opciones que me habilita aquí Excel, o varias de las opciones, tienen porcentaje. Entonces, ustedes deben reportar con porcentaje. Seleccionar la opción que les presenta allí porcentajes. Por favor, cerrar micrófonos, si no van a preguntar. Profe, yo tengo una pregunta. Quien pueda. ¿Esta videoconferencia tiene asistencia? Sí, sí, ahorita se las envío. De Profe, hecho, es creo. que yo estoy fuera del país, sí, y ya aquí ya es de madrugada. Entonces ahorita más Ok, tarde ya me voy a trabajar, entonces si me colaboras, por favor. ya allí en el chat tienen la asistencia. Me confirma, por favor, si de pronto no la puede registrar. Por favor, en el Gracias. chat
está la asistencia. Bueno, entonces ya casi terminamos. Es simplemente esta parte que es más práctica, la que quiero también hacer hincapié. El otro tipo de gráfico, pero miren que es algo rápido, una vez ustedes sepan realizarlo, es algo muy rápido, es seleccionar los datos, insertar gráficos recomendados. Otro gráfico es el gráfico de barras, el que primero me aparece seleccionado. Y le doy control Z porque seleccioné una parte que no quería y se me desconfiguró el gráfico. Los gráficos de barras, por favor, reportarlos con las frecuencias relativas. Entonces buscamos entre las opciones allí como estas donde están las diferentes frecuencias relativas. Entonces allí están bien reportados esos dos gráficos. Gráfico circular con los porcentajes, gráfico de barras con las frecuencias relativas. Y eso es lo que hay que hacer en el segundo ejercicio, en el segundo literal de ese ejercicio. El tercer literal es hallar la moda, o sea, hallar la categoría que tenga mayor presencia, que aparezca más veces. En este caso, eh, aquí en el Excel, en este caso, la categoría que más estudiantes están cursando es la de matemáticas. De hecho, es la barra que tiene mayor altura o es la porción del gráfico circular mayor. En este caso lo identificamos con el color. Miren que aquí dice matemáticas para el color naranja. Entonces, esa es la moda. La moda es matemáticas para este ejemplo. Ya ustedes tendrán que determinar, dependiendo de la base de datos, cuál es la moda. El literal D. En el literal D hay que obtener una llamada tabla de contingencias o de doble entrada, donde no tengamos solamente una columna de datos, sino dos, con dos variables cualitativas. Entonces aquí hay que seleccionar una segunda variable cualitativa que usted considere que pueden estar relacionadas, como o de una forma semejante a lo que yo hice acá. Dame un segundo. Entonces yo ideé aquí una segunda columna donde hablemos de la modalidad. Como estamos hablando de estudiantes que están cursando alguna disciplina, entonces también podemos preguntar por las modalidades. ¿Ok? Aquí ya tenemos entonces, por ejemplo, que el estudiante 5 está cursando matemáticas en modalidad presencial o el estudiante 11 está cursando física en modalidad virtual. Asimismo, ustedes deben seleccionar entonces dos columnas y a partir de esa información podemos crear algo que se llama una tabla dinámica en Excel. Entonces vamos a abrir aquí un espacio. Me voy a ubicar aquí en esta celda. Voy a la opción insertar, clic, y aquí donde dice tabla dinámica, clic. Entonces se me explica aquí esta ventana. En esta ventana verificar. Como yo quiero visualizar los datos, entonces lo más conveniente es lo que está seleccionado acá, que me despliegue la tabla dinámica en la hoja de cálculo existente. Ahora aquí en esta parte donde dice tabla o rango, hago clic aquí en esta flecha y ahí él ya está disponible para recibir los datos. Selecciono la tabla toda con los títulos, suelto clic y ahora selecciono la flechita aquí hacia abajo. Entonces allí está la tabla. Estos valores también pude haberlos, sino que es mucho más intuitivo con el mouse, pero también pude haberlos introducido con el teclado. Y le doy clic en aceptar. Entonces donde yo había ubicado el puntero anteriormente, se me despliega esta tabla vacía. Pero tenemos acá estas opciones que son las que me van a permitir construir la tabla. Ahí ya Excel entiende que tenemos datos para estudiante, curso, modalidad. Y ahora voy yo, selecciono entonces estudiante y vengo acá donde dice filas. Selecciono acá curso y voy donde dice columnas y selecciono modalidad donde dice valores.
Omití. Ah, ok. Tenemos este campo. Aquí repetimos otra vez concurso. Mm, ¿Por qué no está funcionando? Tenemos los campos una vez más. Ok, ahora sí. Entonces, ahora miren los datos que me está reportando. Tenemos información para, también ustedes pueden modificar lo que quiera que les aparezca aquí en las filas o como quieran que les aparezca en las columnas. Ya ustedes deben jugar con estos campos. La información relevante que me está apareciendo acá. Podemos ver que para la modalidad mixta tenemos 8 estudiantes en biología, 5 en física, 26 en matemáticas, 4 en química. Para la presencial, 6 en biología, 11 en física, 43 en matemáticas. Y así, o sea que aquí ya tengo, por eso me hablan de doble entrada, porque yo ya puedo en esta tabla extraer mucha más información, extraer información de estas dos columnas. Bien, entonces a partir de esta tabla yo puedo seleccionarla, perdón, seleccionar la tabla y yo puedo pedirle a él que me grafique. De nuevo, gráficos recomendados. Él allí identifica qué datos tiene. Aquí ya está seleccionado este gráfico. Y miren el gráfico que me reporta. Entonces, en un gráfico, muchas veces también es más fácil visualizar. Tenemos, por ejemplo, aquí en el eje horizontal las diferentes modalidades. Es un gráfico de barras que me dice que para la modalidad mixta, matemáticas, bueno, ya sabemos que matemáticas es la moda. Para todas, matemáticas, para las 3 modalidades, temáticas es la disciplina que mayor número de estudiantes están cursando. Pero tenemos toda esa información condensada de 2 columnas. Entonces la idea es que ustedes jueguen con esta herramienta también para la base de datos y para bases de datos que ustedes tengan y aprendan, si ya no lo habían hecho, a manejar esta herramienta y aprendan ustedes a extraer información tanto, bueno, visual, tanto numéricamente como gráficamente por medio de este tipo de gráficos. Este gráfico, un gráfico así es el que ustedes deben reportar acá, en el literal D. Y ahí culmina la actividad 5, realizando este gráfico para las variables cualitativas que ustedes seleccionaron de la base de datos. Ahora, aquí ya pide, por ejemplo, realizar un análisis. Entonces, pero realizar un análisis, es decir, se verifica algo así como se verifica de la tabla de contingencias y del gráfico respectivo que esta variable, sí, que esta variable se evidencia más para tales otros valores de la otra variable. Es un análisis, es simplemente describir cómo ustedes están leyendo la tabla. Realizar el ejercicio de utilizar un software para tratar datos y después interpretar esos datos. Ya la actividad 6 es consolidar la información, realizar el documento, presentarlo de acuerdo a cómo está estipulado en la guía de actividades y rúbrica de evaluación y enviarlo al entorno de evaluación. Después de la retroalimentación, que la haré lo más pronto posible esta semana, para que ustedes revisen, también teniendo en cuenta estos pasos que les he indicado el día de hoy. Esto va a quedar grabado
También tan pronto suba a YouTube, les enviaré el enlace para que ustedes revisen los pasos y puedan repetirlos ya con las variables que ustedes escojan. Y eso era lo que les quería indicar. Tutor, Ujú. buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Es necesario agregar el cuadro de Excel en la entrega del informe? ¿O No, solo si no, pegamos las gráficas y ya estaría? sí, es lo más conveniente. Muchas veces, y también les sirve a ustedes para saber en tesis o en artículos científicos, muchas veces, a menos que los datos sean muy, muy importantes, no son relevantes. O muchas veces van en los llamados anexos de los documentos. O sea, al final del documento, si son tablas muy grandes, y muchas veces se requiere saber los datos para poder reproducir los resultados, pero van al final del documento. En este caso es una tabla muy grande y no es relevante que yo vea esos datos. Lo más relevante es que yo vea sus gráficos y su discusión de los mismos. Entonces no es necesario. O sea, son solo las imágenes, ¿no es cierto, profe? Sí, a menos que el ejercicio les pida explícitamente la tabla, pero ninguno lo hace. Recuerden enviar en PDF. Muchas veces, por ejemplo, estos gráficos pueden quedar amarrados. Si uno, por ejemplo, copia y pega del Excel, ellos quedan amarrados con los datos de Excel. O muchas veces se desconfiguran. Entonces, para que siempre quien les reciba a ustedes pueda leer lo que ustedes enviaron, envíenlo en PDF. De ser posible, enviarlo en PDF, que usted verifique que el PDF quedó bien convertido y enviarlo en PDF. Es una recomendación que les va a servir. Tutor, otra consulta. Es que en el Sí. foro dice usted que es que una parte es que quedan echar un video o algo así. Entonces no sé si de pronto fue por un error o si toca hacer un video. Aunque en la guía no dice nada de eso. Tendría que verificar. Permítame, voy a consultar si de pronto se me pasó a indicarle lo del video. Hay un video tutorial. No, no sé, voy a verificar si de pronto cometí el error allí al escribir el video de presentación o de apertura de los foros. En la guía solamente habla de un video tutorial del otro software para tratar datos, pero no hay que realizar video. Entonces voy a verificar los foros, muchas gracias, voy a verificar, pero no hay que realizar ningún video allí. De pronto fue esa parte de los videos guías, pero ya voy a revisar esos mensajes de los foros. Y voy a consultar también la parte allí de esa base de datos para dar claridad al respecto solamente. Pero miren que la mayoría de los ejercicios los pueden realizar. Pero para que ustedes puedan realizar un análisis si quieren escoger esas variables, hay que tener claridad. Allí nos faltó dar claridad en esa base de datos, en esas dos columnas. ¿Alguna otra inquietud? Ok, si no hay más inquietudes, en este momento voy a detener la grabación.